Buenos días. Vamos a presentar a continuación la primera conferencia internacional de Vertex, Revista Argentina de Psiquiatría. Nuestra revista ha adoptado una forma digital desde hace 2 años, estamos promediando el segundo, y entre otras actividades hemos pensado que invitar a miembros muy reputados de nuestro comité científico a brindar una conferencia sobre algunos de los temas centrales que interesan a los psiquiatras actualmente, era una iniciativa creativa y una forma de estar también cerca de nuestros lectores y de volcar, además de los artículos en las páginas de la revista, una manera de contacto que agregara algo a la formación de los psiquiatras. En esta ocasión, el doctor Nelson Feldman, miembro de nuestro comité científico, médico psiquiatra y psicoterapeuta, radicado en Ginebra, Suiza, especialista en psiquiatría de la Universidad de París 5, Francia, especialista certificado en psiquiatría y adicciones en Suiza, ex médico del Servicio de Adicciones del Hospital Universitario de Ginebra y miembro de la sección de diagnósticos duales de la World Psychiatric Association, de la Asociación Mundial de Psiquiatría, ha sido nuestro invitado especial. Vamos a escucharlo comentar distintos aspectos de la problemática que presentan los pacientes designados como pacientes duales. La historia del término, la definición de la patología dual, las implicancias en la comorbilidad, aspectos de los modelos de tratamientos, herramientas diagnósticas, qué formación tiene que tener el profesional para abordar este tipo de problemáticas. Y a continuación de esta disertación del doctor Feldman, uno de los miembros de nuestro comité de redacción, el doctor Federico Pavlovsky, que es médico psiquiatra, legista, magíster en psicofarmacología y en drogadependencias, director del dispositivo Pavlovsky, va a intercambiar con el doctor Feldman, va a formular algunos comentarios y preguntas que son interesantes en nuestro medio para comparar con lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo y también agregar algunos datos propios de nuestro país. Así que no demoro más, les dejo la palabra a nuestros invitados. Agradezco a los laboratorios Baliarda, Roemers y Rafo que nos han permitido sponsorizar, digamos, la emisión de esta conferencia desde el punto de vista técnico. Entonces, muchas gracias a ambos invitados y Nelson, te doy la palabra para comenzar a escucharte. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Quiero ante todo agradecerte, Juan Carlos, la invitación, a Federico también, a Pavlovsky también de participar en esta jornada. Agradecer a Vertex, a APSA también, ¿no? Es un gusto poder estar con ustedes, especial a distancia. Bueno, voy a compartir pantalla con ustedes para empezar la presentación. Bueno, como Juan Carlos ya lo explicó, hice la residencia en el Hospital de Lanús, con una buena formación en psiquiatría, psicopatología, y pude irme con una beca por el tema justamente de toxicomanía a Francia, a París, y bueno, seguí de largo, y así fue como viví en Francia 7 años y ahora en Suiza desde el 92. Quisiera decirles algunas cosas de Suiza, simplemente para darles un poco el contexto aquí, cómo se trabaja. Se trabaja con pacientes adictos a través de tratamientos, sobre todo voluntarios y no compulsivos. Hay unidades de hospitalización en el hospital público, en el servicio de adictología en Ginebra hay una de 20 camas. La mayoría son hospitalizaciones voluntarias. Y los servicios de adicciones en Suiza, la medicina pública, se integran en general en la psiquiatría,
o si no en la medicina comunitaria, dentro del dispositivo de salud mental o dentro del dispositivo de medicina comunitaria. Esto comprende dispositivos ambulatorios y lugares de hospitalización, generalmente hospitalización incluso especializada en servicios de adicciones que disponen de camas. Pero, bueno, vamos a ver luego que los servicios de salud mental están confrontados a las adicciones con sus propios pacientes y vamos a ver cómo esto se aborda. Bueno, hay por supuesto también un dispositivo público y privado, un reembolso de los tratamientos, todos los tratamientos son reembolsados por los seguros de salud, y hay una característica en Suiza también particular, que es el uso medicinal de ciertas drogas. El programa de prescripción de heroína, por ejemplo, existe en Suiza desde hace ya más de 25 años, para heroinómanos que han fracasado otros tratamientos, y desde hace poco tiempo, hace 2 años, incluso hay un protocolo con alucinógenos para depresión resistente. Hay uno de estos protocolos en el servicio en Ginebra, al final les mostraré unas diapositivas, y también el cannabis medicinal que está autorizado en Suiza para ciertas indicaciones, de las que también les hablaré más tarde. Bueno, el plan de la presentación es el tema principal por el cual Juan Carlos me solicitó, es la cuestión de la patología dual. Entonces vamos a hablar un poco de la definición, de ciertos aspectos epidemiológicos, de la cuestión del diagnóstico en adicciones y en salud mental, y implicaciones del doble diagnóstico en su tratamiento. La patología dual se podría resumir como la coexistencia de un diagnóstico de adicción y diagnósticos, puede ser en singular o en plural, psiquiátricos. Cuando hablo de adicción me refiero sea a problemas de dependencia, de adicción severa o de consumo problemático. Patología dual, por supuesto, no se refiere a los consumidores ocasionales que no tienen ningún tipo de problema con su consumo. La patología dual, vamos a ver, se refiere a adicciones severas o a consumos problemáticos. El tema será tratado desde dos perspectivas, el modelo psiquiátrico y de la salud mental, y también algunas referencias psicopatológicas desde la perspectiva psicoanalítica. Bueno, ya hablamos de la definición. ¿Y por qué es un tema tan importante? Porque es una realidad clínica que una gran mayoría de los pacientes que consultan por problemas de adicciones presentan también trastornos en su salud mental, trastornos psiquiátricos, y que pacientes psiquiátricos tienen un consumo también problemático o dependencias a sustancias o a comportamientos. Diferentes términos habían sido utilizados en el pasado. Uno, por ejemplo, que es muy usual en inglés, es el doble diagnóstico, dual diagnosis. En español se utiliza más patología dual. Es una sección incluso dentro de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Y el término antiguo que se utilizaba más y ahora perdió un poco de su vigencia es la comorbilidad psiquiátrica. Que, como dije antes, patología dual quiere decir entonces la asociación entre un trastorno adictivo y un trastorno mental. La cuestión es, como lo muestra esta imagen, cuál es la historia del huevo y la gallina. ¿Qué es el huevo que da origen a la gallina? O no, es la gallina que también pone huevos. Y es esta la cuestión, una de las cuestiones que hay que preguntarse siempre cuando hay una patología dual. Bueno, voy a hacer esta presentación basándome también en un cierto documento que voy a ir comentando, el documento de la sección de patología dual de la Asociación Mundial de Psiquiatría, que está disponible incluso en español en este portal. El doble diagnóstico, ¿por qué es importante la patología dual? Porque tiene implicaciones diagnósticas, cómo hacer el diagnóstico, implicaciones terapéuticas, porque un paciente tiene que tener un tratamiento adecuado para ambos trastornos, y también en términos pronósticos, pues se sabe los pacientes con patología dual son más proclives al abandono, a las recaídas, si no se los trata de manera adecuada. Respecto a la epidemiología, bueno, ya hay prácticamente más de 40 años desde el estudio
en profundidad de la patología dual, porque todo esto empezó en los años 80, con algunos autores clásicos como Woody, McLellan, Luborsky, Rosenville, Drake, que trabajó mucho los trastornos de personalidad y uso de sustancias. Hay varias revistas incluso que abordan el tema, como el Journal de Dual Doble Diagnóstico. Hay colegas españoles que ustedes ya conocen seguramente, como Miguel Casas Brugué en Barcelona, Néstor Serman, que es el presidente de la sección Doble Diagnóstico en la Asociación Mundial. Actualmente, si no es más incluso, más del 50% de los pacientes seguidos en servicios de psiquiatría u hospitalizados presentan también un trastorno adictivo, sea un consumo problemático de cannabis, de alcohol, de cocaína, de otras sustancias. Y entre los pacientes adictos seguidos, tratados en servicios que realizaron estudios de prevalencia, se encontró también una prevalencia muy elevada de trastornos psiquiátricos. Bueno, hay toda una bibliografía en función del tipo de población, heroinómanos, cocainómanos, alcohólicos, en diferentes países, y vamos a ir viendo algunas de estas asociaciones más frecuentes que ustedes seguramente conocen en la clínica. Los modelos que se manejan son 3 modelos de asociación. El primero es un trastorno psiquiátrico primario y una adicción secundaria. Una asociación clásica, por ejemplo, es la depresión o la ansiedad primaria, y el paciente que busca en el consumo de alcohol, por ejemplo, un alivio a sus síntomas ansiosos o depresivos, y que va luego caer en un riesgo de consumo problemático o dependencia al alcohol o a los tranquilizantes también. Otra asociación es la adicción primaria y un trastorno psiquiátrico secundario. Esto se ve en consumos, por ejemplo, muy importantes de cocaína y ideas de persecución, paranoia, hipomanía, trastornos del sueño ligados a un consumo problemático o la dependencia a la cocaína. Y el modelo que nos interesa particularmente, porque es justamente en este modelo el que es un poco el modelo, digamos, que es trabajado en la patología dual, son 2 trastornos diferentes, pero que se influencian mutuamente en una nueva entidad durante un periodo de tiempo relativamente largo, que es el doble diagnóstico. El ejemplo de un trastorno de personalidad con un consumo problemático de sustancias o dependencia, alcohol, cocaína, opiáceos durante un tiempo largo, y ambas afecciones coexisten y se influencian mutuamente. Esto es el doble diagnóstico. Hay una hipótesis que se baraja, una hipótesis histórica que incluso ya fue también un poco como reelaborada, trabajada, que es que los pacientes con un trastorno psiquiátrico se tratan de automedicarse con sustancias adictivas, encuentran inicialmente un cierto alivio al padecimiento. Pero cuando el consumo deviene crónico, el proceso adictivo anula este alivio inicial y agrava el cuadro clínico. No logran aliviarse y al contrario encuentran luego las complicaciones ligadas al uso de esta sustancia, a sus consecuencias y a las consecuencias negativas de la adicción. Y es ahí donde entramos justamente en esta cuestión de la patología dual. Al intentar paliar con drogas su malestar, los individuos vulnerables desarrollan fenómenos de neuroadaptación que generarían los procesos adictivos. Esta es otra particularidad también, es que no somos todos iguales frente a las sustancias, a las drogas. Hay sujetos que son mucho más vulnerables y proclives a caer en un consumo problemático o en una adicción en función de su psicopatología o de trastornos en la salud mental. La cuestión es también cómo distinguir entre los trastornos mentales provocados por las drogas y la patología dual.
hay que diferenciarlos entre trastornos inducidos por las drogas y un trastorno primario. Esto es el ejemplo de la cocaína, un consumo importante de cocaína y el efecto de ideas de persecución, de hipomanía, de trastornos del sueño, de ansiedad. Hay pacientes incluso a los cuales hay personas a quienes el consumo de cannabis no les conviene en absoluto y que esto favorece ataques ansiosos. Hay personas que se calman con el cannabis, pero hay otras personas que al contrario el consumo de cannabis los vuelve extremadamente ansiosos, sienten sensaciones corporales que no se esperaban, empiezan a panicar, a asustarse, y esto puede traer en ciertas personas una crisis de angustia. Entonces hay que investigar y diferenciar la temporalidad de los síntomas psiquiátricos, la cronología la sintomatología psiquiátrica, su aparición, y también diferenciar el comienzo de un consumo problemático, una adicción, ver si hay una relación, una tentativa de alivio, si una situación de duelo o de depresión favoreció el comienzo de la adicción, para tratar de introducir también esta cronología en los dos fenómenos. Ya lo mencionamos que ciertas sustancias pueden inducir trastornos mentales secundarios. Hablamos ya de la cocaína y los psicoestimulantes. Los alucinógenos, estos muy conocidos, pueden favorecer estados disociativos. El cannabis tiene también un efecto también en términos de sedación, puede producir en ciertas personas desinhibición, euforia, trastornos perceptivos, en función de la concentración de los principios activos, del THC sobre todo. Y también está, por supuesto, la respuesta individual de cada sujeto al efecto de las sustancias, que esto es muy individual. Bueno, la prevalencia, numerosos estudios muestran una asociación muy frecuente entre uso de drogas y trastornos psiquiátricos. Incluso es raro de encontrar pacientes que consultan por una problemática de cierta severidad en la adicción, donde no haya algún tipo de trastorno en la salud mental. Y bueno, esto es muy visible entre ciertos trastornos como trastornos del humor, trastornos importantes de la ansiedad, TADA, psicosis, trastornos de personalidad, y en la bipolaridad también, donde el consumo de sustancias es muy común, también en la bipolaridad, para tratar de regular los movimientos del humor con sustancias que estimulan en el caso de la depresión, o sustancias que calman en el caso de la hipomanía o la manía. Bueno, esto lo mencionamos ya antes, lo mencioné antes, no somos todos iguales frente al uso de sustancias. La vulnerabilidad es un factor clave, y las personas que sufren de trastornos psiquiátricos, que sufren en su salud mental, son mucho más vulnerables a caer en un consumo problemático y en la dependencia a ciertas sustancias. O sea que, por supuesto, hay personas que, y estos son de conocimiento público, que consumen sustancias y que dicen: yo me puedo manejar ningún problema en mi vida, manejo bien las sustancias, el fin de semana sí, en la semana no, o si en la noche sí, el día no. Pero bueno, son personas que no tienen quizás esta vulnerabilidad que les hace caer en una adicción grave, pero no es el caso de otra parte de la población. Luego está toda la cuestión de las hipótesis entre las interacciones neurobiológicas, los factores de desarrollo en la historia de una persona. Y las drogas de abuso monopolizan el sistema recompensa, ah, induciendo una respuesta comportamental y automatizada a ciertos estímulos. Esto es algo que concierne un poco la neurobiología de las adicciones. ¿Cómo hacer el diagnóstico? Bueno, primero son los clínicos que tienen cierta experiencia en salud mental, en psiquiatría, experiencia para hacer diagnósticos, y estos son los psiquiatras o los psicólogos. Tenemos instrumentos de evaluación validados prácticamente en todas las entidades diagnósticas en salud mental, y tenemos diferentes instrumentos diagnósticos también
en adicciones, o sea que el diagnóstico puede ser a la vez clínico, puede ser también hecho con instrumentos. Lo que sí se aconseja siempre es ser un cierto prudente en la formulación de diagnósticos psiquiátricos, y esto se aprende ya en los libros de psiquiatría clásica como Henry A., donde el propio Henry A. decía que para establecer un diagnóstico psiquiátrico fiable se necesita tiempo, ¿no? Y no es en un pasaje, en un servicio de urgencias o de guardia, que debe hacerse a la manera precipitada un diagnóstico psiquiátrico sin darse un tiempo de un paciente que todavía quizás está intoxicado o con reacciones secundarias ligadas al consumo de drogas. O sea, que hay que darse también un tiempo de evaluación con el paciente estabilizado para poder hacer una investigación, una buena anamnesis, verlo más estabilizado para poder hacer un buen diagnóstico de manera rigurosa, y tenemos también instrumentos de evaluación. Las implicaciones que es ignorar y no tratar a un paciente que padece de patología dual va a perjudicar el resultado del tratamiento y la trayectoria de vida de este paciente. O sea, si es tratado solamente por una adicción a tal sustancia y no vemos lo que hay por detrás, y lo que hay por detrás es fundamental, porque es un padecimiento que favorece incluso la adicción, no estamos tratándolo de manera adecuada. De alguna manera se puede ver la adicción severa como una caja de Pandora, o sea, hay que ver también con el tiempo qué es lo que está por detrás en esa caja de Pandora, y ocuparse de eso y abrirla con cuidado con el propio paciente. Bueno, tenemos ejemplos de asociaciones que ya han sido estudiados en la epidemiología, que son clásicos: trastorno ansioso y dependencia, que están muy asociados al abuso y a la dependencia del alcohol. Lo mismo en la fobia social. La fobia social se ven ahora también las adicciones comportamentales, o sea, como pacientes con mucha dificultad en la vida social se refugian en el juego excesivo por internet, y caen también en adicciones comportamentales. Las dependencias a los opiáceos, sé que aquí en Europa durante los años 80, 90, la toxicomanía, la heroína fue algo muy casi epidémico, digamos, entre personas jóvenes. Y claro, se veía que buscaban con los opiáceos un cierto estado de calma, de sedación, de cortarse un poco también con el medio. ah, y esto, bueno, fue también muy frecuente. Ahora ha habido estudios en Estados Unidos donde se vieron sobredosis masivas por el consumo de opiáceos que fueron en venta, digamos, autorizada, muy fácil, muy accesible el acceso a los opiáceos con una simple receta, y las consecuencias dramáticas de lo que se vio en Estados Unidos. La depresión, por supuesto, también es otro trastorno donde los pacientes pueden a veces buscar en el consumo de ciertas sustancias un alivio, y luego van a caer algunos en una dependencia secundaria a la cocaína, al alcohol. La bipolaridad también es un trastorno muy asociado a las adicciones, y está el tema, por supuesto, de las adicciones. Incluso uno se puede hacer la pregunta, ¿no? ¿Por qué tantos pacientes que sufren de psicosis y esquizofrenia consumen sustancias, sabiendo que muchas de esas sustancias van a agravar incluso el cuadro, ¿no? Ahí hay que entrar un poco en toda la cuestión de lo que los pacientes buscan con ese consumo, quizás un alivio inicial que luego se termina transformando en una carrera adictiva y una agravación de la psicosis. Tenemos pacientes, bueno, con síntomas negativos, por ejemplo, de la esquizofrenia, que a veces buscan en el efecto, las sensaciones provocadas por ciertas sustancias, luchar un poco contra esos afectos negativos y ese vacío, buscando sensaciones que sienten que los hacen vivir, pero que terminan agravando el cuadro.
Y bueno, los trastornos de personalidad, en particularidad el trastorno de personalidad borderline, donde también el recurso a las sustancias es muy común. Bueno, mencionamos también algunos usos de sustancias que conllevan trastornos psiquiátricos, y hay ejemplos clásicos: los psicoestimulantes, que en el momento en que se dejan tienen un efecto rebote, un efecto depresivo rebote. Esto tiene explicaciones neurobiológicas muy claras, con la cocaína y las anfetaminas. La cocaína, que puede favorecer un estado paranoide; los alucinógenos, ¿no?, que pueden provocar alucinaciones y en personas vulnerables, estados psicóticos, razón por las cuales esta prescripción de alucinógenos está aquí en Suiza únicamente reservada en protocolos para pacientes con depresiones resistentes, pero por ejemplo hay contraindicaciones absolutas, que son pacientes con psicosis, pacientes bipolares, porque los alucinógenos crean un estado que puede agravar su estado. Esto Deniker y Lo llamaban esto la farmacopsicosis inducidas por sustancias, ¿no? Bueno, tenemos el LSD, que produce efectos alucinógenos, que justamente fue descubierto por un químico suizo, Albert Hofmann, que murió hace pocos años de manera accidental en Basilea, a través de sus investigaciones, y que escribió un libro muy interesante, que si les interesa, sobre LSD, que está traducido al español, que cuenta bien un poco el descubrimiento y también las aplicaciones que él vio en algún momento de esta sustancia. Bueno, y después tenemos también que la desintoxicación misma, el sevrage, la desintoxicación en personas dependientes de alcohol, pacientes dependientes de cocaína, de heroína, van a generar un estado de ansiedad, trastornos del humor que hay que tratar. O sea, son también un efecto secundario a la desintoxicación y que hay que tratar de manera adecuada, ¿no? Bueno, entonces, volviendo, el doble diagnóstico son dos trastornos diferentes, pero que se influencian mutuamente en una nueva entidad durante un largo periodo de tiempo. Y acabamos de mencionar ya varias de esas trastornos en la salud mental que se acompañan de diferentes tipos de adicciones. Adicciones a sustancias, pero también adicciones comportamentales, ¿no? Las adicciones al juego patológico, por ejemplo, que ya han sido reconocidas por la Organización Mundial de la Salud como una patología. Bueno, la cuestión es cómo debe ser tratada. Un principio fundamental es que deben ser tratados al mismo tiempo. Lo ideal es incluso un tratamiento integrado, combinado, donde con personal formado a la vez a la salud mental, a la psiquiatría y a las adicciones, y que permiten combinar intervenciones psicoterapéuticas, intervenciones psicosociales, con una farmacología precisa y orientada a los síntomas. La formación de los profesionales en ambos casos es lo ideal, con equipos interdisciplinarios. Cuando se trata de casos además severos, graves, es muy importante trabajar en equipo, aplicando los principios de bases del tratamiento a los diferentes trastornos psiquiátricos presentes, y ofreciendo también un dispositivo de tratamiento de crisis cuando estos pacientes recaen o cuando están en periodo de crisis. Esto es lo ideal, el tratamiento integrado o combinado. Entonces aquí están un poco las posibilidades de tratamiento. Lo que decía inicialmente, acabo de decirlo, es el tratamiento integrado, poder hacer un tratamiento de la adicción y trastorno psiquiátrico al mismo tiempo y, si posible, en un mismo dispositivo. No siempre es posible esto, entonces la otra posibilidad es que haya un tratamiento en dos dispositivos asistenciales, pero que colaboran juntos. Esto no es fácil, porque en el caso a veces de la psiquiatría hay pacientes que son rechazados
no, este paciente es sobre todo adicto, tiene que ser seguido en el servicio de adicciones y no en el nuestro. Y se rechaza o no se quiere ver el aspecto psiquiátrico del paciente. Cuando un servicio de psiquiatría está abierto y sensibilizado a la problemática del doble diagnóstico, al paciente se lo ve de otra manera. El paciente puede tener un trastorno psiquiátrico y un trastorno adictivo, y no hay que estar eh, haciendo de pelota de ping-pong con el paciente entre un servicio y otro. Lo ideal es que pueda haber también colaboraciones entre los servicios. Por ejemplo, pacientes en Ginebra, a veces algunos pacientes con problemáticas graves de adicciones, pero que tenían una esquizofrenia, podían ser seguidos por el servicio también de rehabilitación, programa de rehabilitación de psiquiatría adulto, donde había un programa específico para trastornos psicóticos y programas de rehabilitación interesantes que en el servicio de adicción no hay. Y luego la otra posibilidad es el tratamiento secuencial, donde se trata una problemática, por ejemplo, adictiva en un primer término, con una desintoxicación, con un periodo también de seguimiento en un servicio, y luego si hay una problemática de bipolaridad, de psicosis, o un servicio especializado en trastorno de personalidad, que el paciente puede luego ir a otro servicio. Pero esto no es fácil de poner en marcha, ¿eh? Por eso lo ideal, y la patología, la Asociación de Patología Dual tiende a favorecer que haya servicios que hagan un tratamiento integrado. Lo importante también es un trabajo interdisciplinario, complementario, en red, acabo de explicar las razones, ¿eh? Y con psiquiatras, psicólogos, enfermeros en salud mental, internistas, porque hay problemáticas de salud física, somática, muy importantes en estos pacientes y de los que hay que ocuparse, estas problemáticas, e incluso el problema somático a veces da una puerta de entrada a poder ocuparse también de la problemática adictiva. Esto se ve en pacientes alcohólicos, por ejemplo, en donde complicaciones ligadas al uso del alcohol, desde el punto de vista somático, físico, favorece a veces la consulta para tratar el alcoholismo. Y luego, por supuesto, asistentes sociales y educadores. Bueno, lo importante es que sea una salud mental abierta a las adicciones y no cerrar las puertas a estos pacientes. Hay casos muy complejos donde a veces se necesita un coordinador del equipo, un director de orquesta, para poder manejar estos diferentes actores, diferentes equipos, donde hay a la vez uh, equipos en adictología, en salud mental, en medicina somática, o sea, toda la cuestión del trabajo en red, ¿eh? Es algo que no está adquirido de manera permanente, es algo que hay que seguirlo siempre trabajando y mejorando, porque a veces la tendencia va un poco a la superespecialización cada vez más, incluso en el mundo hospitalario, y cada servicio tiene sus reglas, sus puertas de entrada, sus puertas de salida, y no siempre es fácil. Y por supuesto la cuestión de la formación continua, esto es algo que es necesario siempre, ¿no? La resistencia al concepto de patología dual. Durante más de 30 años, los tratamientos de las adicciones excluyeron a los pacientes con trastornos mentales psiquiátricos. Esto era cuando se hacía una investigación sobre la eficacia de tratamientos para cocainómanos, para heroinómanos, para alcohólicos. Los criterios de exclusión eran esquizofrenia, bipolaridad, diagnósticos en el eje 1 de la clasificación. Y bueno, esto es algo que es ya una exclusión ya misma en la investigación. La otra realidad también es que en muchísimos países existe una separación muy neta entre tratamientos para adicciones y tratamientos en salud mental y en psiquiatría, pese a que ninguno de los dos dispositivos puede responder de manera adecuada y sola a los problemas de estos pacientes sin un modelo integrado. Esto es algo que se vio en muchos países, aquí en Suiza lo decía, el hecho de que
los servicios de adicciones están insertos en el dispositivo de salud mental o de salud, medicina comunitaria, ayudó muchísimo a que la disciplina de la adicción esté integrada a la salud mental, ¿no? Después están las comunidades terapéuticas. Lo importante de una comunidad terapéutica es que una comunidad terapéutica sea abierta también a la salud mental y que pueda incluir relaciones de colaboración con un servicio de salud mental, integrar en su equipo psiquiatras, psicólogos bien formados para poder justamente complementar lo que ofrece la comunidad terapéutica en términos de servicio, de prestación también en servicio de salud mental y de adicciones con profesionales. Bueno, veo que el tiempo pasa, voy a tratar de apurarme. Y ahora está la cuestión de un poco la psicopatología. Argentina sé que es un país donde la formación psicoanalítica ha sido siempre un eje muy importante, así que no quería dejar de pasar también de algunas diapositivas sobre cómo la orientación psicoanalítica también aborda también la adicción. Y me voy a referir a la cuestión justamente de cómo para ciertos pacientes a veces la adicción trata de ser una adicción, una solución, perdón, como un procedimiento autocalmante, como algo que permite de aliviar, a veces abolir el pensamiento. No pienso más en eso. Pacientes que han sufrido traumatismos, abusos, entran a veces en periodos de adicciones, de intoxicaciones, de toxicomanía, que les permite de excluir completamente partes de su historia y de su realidad psíquica. Es algo que permite cortocircuitar el psiquismo, tratar a veces afectos dolorosos a través de un efecto sobre el cuerpo, porque las sustancias y los comportamientos también adictivos actúan sobre el cuerpo. A veces conduce a un aislamiento de los otros y luego con el tiempo a conductas repetitivas de automatización. Entonces lo que muchos de estos pacientes buscan es a veces una respuesta a un malestar. El problema es que esta respuesta, esta entre comillas o entre signos de interrogación, solución adictiva, va en algún momento llegar a una crisis de la solución. Es una solución que no va a ser generalmente eterna. Y la crisis en la adicción, la crisis de esta solución adictiva es lo que va a posibilitar el contacto con nuestros servicios, ¿no? Cuando un paciente no logra ya calmarse con estas sustancias ni comportamientos, que va a solicitar la puerta de entrada. La crisis es la solución adictiva, que puede tener repercusiones, crisis familiares, profesionales, de compensaciones psíquicas. La solución adictiva se vuelve un problema y favorece la demanda. Y es ahí donde justamente la psicoterapia, un abordaje por la palabra, puede tener un lugar muy importante y tratar de buscar otra solución a través de la palabra, de un trabajo terapéutico, que incluye incluso también mediaciones, grupos, diferentes tipos de, entre comillas, nuevas soluciones, incluso otra manera de tratar el cuerpo también, en los tratamientos, en los servicios especializados. Bueno, la solución se transforma en problema, el trabajo por la palabra y la cuestión de cuál es la función de la droga para cada sujeto. O sea, estos pacientes no son masoquistas, o sea, si utilizaban cierta sustancia, cierto comportamiento es porque les aportaba algo, ahí había una función, y eso es interesante también de abordarlo en ese trabajo. Trabajo por etapas, ir por etapas suavemente y con diferentes intervenciones. Bueno, bueno, hay referencias. En el psicoanálisis muchos modelos se focalizaron en la función de la droga o la adicción. Freud abordó también la cuestión de tratamiento del malestar a través de la droga como una solución brutal pero eficaz que corta el afecto doloroso. Esto lo menciona en uno de sus últimos textos. Aliviar. No, recordemos incluso que Freud, sus últimas palabras fue pedirle a su médico una inyección de morfina para
para su muerte, ¿no? Por dolor en qué situación de dolor extremo en que estaba. Así que algo sabía de esto y se fue preparando para eso. La cuestión del autoerotismo, hay muchos, es una solución bastante solitaria la adicción en general, o sea que hay también un cierto mecanismo de aislamiento que se ve en muchos de estos pacientes. Bueno, hay ciertos textos de base donde hace referencia a Freud a estas funciones. Y es interesante de ver cómo también en el caso de las nuevas adicciones, el juego patológico, por ejemplo, hay sujetos que dicen que se sienten menos aislados con el juego patológico, que están en contacto con otros jugadores. Esto se verifica en muchos pacientes con fobia social, por ejemplo, y que a veces el juego les permite entrar en contacto con otras personas, aunque al mismo tiempo se están aislando, ¿no? También están en los consumos problemáticos toda la cuestión del chemsex, el sexo químico, que es el uso de drogas en contextos festivos, sexuales, en grupo, ¿no? Y es algo que generalmente estos usuarios terminan utilizando luego estas mismas sustancias solos, o sea, finalmente terminan también en uso solitario de las sustancias, aunque al principio lo veían como un medio de tener relaciones sexuales con otros. Bueno, rápidamente la cuestión del cannabis, porque fue una pregunta que Juan Carlos me había hecho también. Esto, bueno, ya ustedes, mis colegas, ya lo saben, que las sustancias psicoactivas del cannabis son los cannabinoides, y que hay más de 60 variedades de cannabinoides en la planta, ¿no? Nos vamos a interesar sobre todo por dos variedades, una es el THC y la otra es el CBD. Y hay diferentes especies de plantas que se distinguen por su concentración en cannabinoides. Tenemos diferentes tipos, por acá señalo solamente dos, muy conocidas. Sativa, que como ven tiene una concentración alta de THC, y una concentración baja en CBD. Indica, en cambio, que tiene una concentración baja en THC y una concentración mayor en CBD. Esto da a cada planta del cannabis un perfil diferente según si hay un efecto THC o un efecto CBD. Y esto es algo importante en las implicaciones por los efectos, ¿no? Cannabis y psicosis, esa era la pregunta de Juan Carlos, ¿no? Que trato de abordar rápidamente. Bueno, ¿son lazos peligrosos? Bueno, no hay que confundir entre causalidad y correlación en los lazos cannabis y psicosis. Se sabe sí que el THC es un factor de agravación en la psicosis por los efectos mismos de esta sustancia, ¿no? Y que hay entonces una vulnerabilidad diferente de los sujetos al efecto del THC si tienen una psicosis. Los riesgos del consumo del THC, entonces, existen en términos de dependencia. Hay sujetos que son vulnerables a desarrollar una dependencia al cannabis, y entre estos sujetos está justamente los pacientes psicóticos, eh, pacientes también con trastornos de personalidad, con trastornos ansiosos. El THC tiene un impacto cognitivo, entonces un efecto negativo sobre las fases de aprendizaje y sobre la memoria. Al mismo tiempo hay estudios que muestran también que hay una correlación entre la prevalencia elevada de psicosis con el consumo de tabaco, anfetaminas y alcohol. O sea, que no hay que olvidar que esta correlación elevada entre consumo de sustancias y psicosis existe no solamente con el cannabis, sino también con el tabaco, con las anfetaminas y con el alcohol. El CBD tiene un efecto diferente al THC, un efecto sedativo, así que es un perfil de acción diferente, y es una de las razones por las cuales ahora también
hay toda una especie de promoción, entre comillas, del CBD, pero que también hay que entender un poco mejor su función y sus riesgos. Respecto a la cuestión de correlación y no causalidad entre cannabis y psicosis, bueno, hay varios estudios interesantes. Este es un estudio clásico de Arsenault, que lo volvió a comentar en el 2018, en donde lo que se verificaba es que hay el riesgo de inicio de psicosis es mayor para el consumidor que para el no consumidor, y la aparición más precoz de psicosis, de esquizofrenia, es más importante en consumidores de cannabis que en no consumidores, en sujetos vulnerables. O sea, no cualquiera puede desarrollar una esquizofrenia, son sujetos vulnerables que pueden desarrollar, y el consumo elevado y precoz de cannabis puede favorecer eh, la aparición de la esquizofrenia de manera más precoz. El riesgo, entonces, de inicio aumenta con un consumo precoz de cannabis. Y si el consumidor empezaba ya antes de los 15 años, es mayor todavía. Se sabe también que el cannabis acentúa los síntomas psicóticos en pacientes que ya sufren ese trastorno, ¿no? Al mismo tiempo, uno se pregunta por qué muchos de esos pacientes consumen el cannabis. Bueno, hay cosas que hemos mencionado, está cierto efecto sedativo, está también el hecho de luchar a veces contra síntomas negativos de la esquizofrenia, de sentir sensaciones, y hay también fenómenos también incluso de grupo también que pueden favorecer esto. Bueno, esto está también en el comentario, el factor de riesgo entre psicosis y consumo de cannabis. Por supuesto que el número de cannabis es tan explosivo que no se verificó una explosión en casos de psicosis en la misma proporción, pero en sujetos vulnerables el inicio de la enfermedad puede ser provocado de manera más grave. El cannabidiol se empezó a utilizar incluso en ciertos estudios, hay una bibliografía, el cannabidiol, ¿no?, para el THC, en pacientes que sufren de esquizofrenia. Hay estudios experimentales con este uso de CBD, son estudios, por supuesto, en fase experimental. Bueno, y voy terminando ya. Hay ciertas películas que me parecen muy interesantes con respecto a la patología dual. Algunas probablemente ya las vieron, quizás todas. Las Vegas para No, que es una película con Johnny Depp y Benicio del Toro. Dos personajes, o sea, a partir de una historia real, es un libro escrito por un personaje interesante, una persona muy interesante, que, bueno, un gran consumidor de anfetaminas, de alcohol, de LSD, de cocaína, y bueno, se ven fases de psicosis tóxica. Hay una escena cuando llega al hotel en Las Vegas que es memorable, con dos sujetos realmente muy vulnerables. Transpotting, que es una película clásica sobre la cuestión de opiáceos y todo el clima también de consumo en grupo. Requiem for a Dream, Requiem for un sueño, también una película muy interesante, donde se ve, digamos, toda la problemática también provocada por el consumo mismo, problemática de aislamiento en la adicción severa. El lobo de Wall Street, con el uso de la cocaína buscando la performance, la manía. Pusher, que es una película danesa muy buena, que describe muy bien la espiral de la cuestión del endeudamiento que afecta al consumidor y cómo este endeudamiento empuja el delito. Y hay toda una espiral infernal que va por ese lado, entre adicción, precariedad, endeudamiento, delito. El vuelo, que es una película con Denzel Washington, el piloto de avión con un alcoholismo encubierto, y cuando hay un accidente de avión, es ahí que sale este alcohol que estaba completamente socialmente aceptado. Bueno, y las últimas diapositivas respecto a esta cuestión de la psicoterapia asistida por psicodélicos. Ahora hay
salimos un poco del siglo de la guerra a las drogas a un siglo donde empieza a haber el siglo XXI, con sea despenalización, sea regulación de las sustancias, y el uso incluso médico o el uso regulado de ciertas sustancias que eran anteriormente diabolizadas. Y un ejemplo es no solo el tratamiento con heroína en Suiza desde hace 25 años, sino este nuevo protocolo, por ejemplo, que se autoriza en fase 3 experimental de la psicoterapia asistida por psicodélicos. Está autorizada en Suiza como una aplicación médica limitada, en el Servicio de Adicciones del Hospital Universitario de Ginebra desde el 2019, con indicaciones bien estrictas. Son depresiones resistentes que ya han fracasado diferentes tipos de tratamiento. Hay un terapeuta, un psiquiatra, un psicólogo que propone esta indicación y que se va a comprometer a seguir al paciente que entra en este protocolo durante el año que dura el protocolo. O sea, hay una implicación del terapeuta en el seguimiento. La contraindicación, bueno, son varias, menciono solo algunas, por supuesto, psicosis, bipolaridad, cardiopatía, cirrosis, embarazo, una adicción también activa. Y hay, hay 3 ciclos de tratamiento, o sea, son 3 administraciones de sustancia que se hacen en el servicio de adicciones, en una sala acondicionada calma, donde el paciente se puede acostar, hay presencia de enfermero en salud mental, y son 2 sustancias que se pueden utilizar, o el LSD o la psilocibina. En el caso del LSD, el paciente se queda en el lugar 9 horas, con la psilocibina 5 horas. El terapeuta incluso puede participar, si está disponible con su presencia en ese espacio, y si el terapeuta no puede, de todas maneras va a haber 1 o 2 enfermeros en salud mental que ya conocieron al paciente antes, que lo van a acompañar, que lo preparan también y que lo pueden acompañar. El paciente puede venir con un casco, puede venir con su música, sin problema también. Se hace una sesión de integración al día siguiente, que es hablar de lo que el paciente vivió en el mismo lugar, en la misma consulta, en presencia de 2 miembros del equipo, el terapeuta también. Una sesión de amplificación un mes más tarde, también en el mismo lugar, con miembros del equipo y con el terapeuta, y son 3 ciclos en un año. Y con resultados bastante interesantes, porque esto empezó ya en la Suiza alemana precedentemente. Bueno, entonces estamos mencionando esto de ensayos clínicos en fase 3, se están utilizando en otros lugares MDMA para trastornos de estrés postraumático. Hay una asociación incluso de uso de psicodélicos en medicina, y hay incluso allá un cierto grupo de terapeutas incluso interesados por este tipo de experiencias y de tratamientos en pacientes con resistencia, con depresión resistente. Voilà, y un grupo de publicaciones también. Bueno, aquí vemos cómo a la izquierda es el número de publicaciones consagradas al uso de alucinógenos en la clínica. Y ahí se ve cómo desde el 2010 hay un aumento exponencial, realmente muy importante, de estudios sobre este aspecto. Espero Bueno, no haberlos atosigado, llenado de demasiadas de ninguna manera, Nelson, de ninguna diapositivas. manera. Sumamente interesante la síntesis que nos has proporcionado. Creo que es un aporte como el que esperábamos, realmente ameno y completo. Quizás escuchándote, Fede, ha pensado alguna pregunta ampliatoria o alguna cosa que para ese propósito está invitado, ¿no es cierto?, a participar, porque él en su dispositivo de tratamiento, que vos conoces muy bien, utiliza muchas de estas herramientas y en este enfoque, ¿no es cierto?, que vos estabas presentando. Así que
de su experiencia clínica con muchos de los pacientes que recibe, seguramente tiene alguna pregunta ampliatoria, Federico. ¿Qué Sí, tal, incluso Juan no Carlos? solo preguntas, sino comentarios también. Y comentarios también, por Sí, sí, sí. supuesto. Bueno, primero gracias, ¿no? Gracias por la posibilidad de compartir este encuentro, como decías vos, a la distancia, pero sos una referencia y qué bueno que Vertex pudo organizar este evento. Y gracias Juan Carlos por la invitación. No, preguntas y comentarios mezclados y por ahí luego me contestás una especie de bricolage de comentarios y sensaciones, ¿no? Eh, lo primero es que eh, es interesante porque yo nunca termino de entender la, si conviene que adicciones forme parte del servicio de salud mental o si conviene que haya servicios de adicciones, o mejor dicho, yo tengo la impresión de que para mí conviene que el servicio de adicciones forme parte digamos, de la sala de psiquiatría o de la sala de salud mental, y luego también leo que hay personas que determinan y piensan que es conveniente que sea algo así como un servicio aparte. Y de acuerdo a la realidad local de cada país, y su salud pública, entiendo que hay países que han adoptado una u otra posición, y esta sería mi primer pregunta, y hago algunas más. La segunda es la alta comorbilidad, es decir, este 50-80%, que a uno lo deja, bueno, uno lee esa cifra y ve pacientes, pero luego hay un subgrupo en esa alta comorbilidad, probablemente a expensas del trastorno bipolar tipo 1 y de la esquizofrenia, y yo te quería preguntar si el peso específico, digamos, psicopatológico, son pacientes que tienen como otro peso, otra evolución, si con este porcentaje de pacientes la realidad cambia y el abordaje es, digamos, hay que implementar otras medidas terapéuticas más allá de un gran porcentaje de personas con trastornos de ansiedad o con cuadros depresivos que parecieran ser el porcentaje mayor de lo dual. Ujú. Eh, y la tercera era, me resultó muy interesante esto que vos decís de la desintoxicación, porque a veces las personas confunden desintoxicación con tratamiento, y lo que vos un poco decís es, la desintoxicación es el primer paso, es abrir una caja de Pandora. Muchas veces nos encontramos con el paciente con un problema psiquiátrico, nos encontramos con un montón de cosas, eh, y me gustó mucho, ya este es un comentario, lo de la solución adictiva, ¿no? Porque la solución, si uno no entiende como clínico cuál fue la solución adictiva que el paciente trató de encontrar en un aprendizaje de mucho tiempo, muchos años, es muy difícil ayudarlo a cambiar o a comenzar un tratamiento. Entonces, básicamente lo de los servicios de psiquiatría, el porcentaje de patología dual y lo de la desintoxicación, Nelson, que me quedé con esas tres impresiones de tu exposición. Sí. Sí, gracias por tu comentario. Respecto a la pregunta de, claro, una psiquiatría que incluye a la adicción dentro de su servicio o servicios separados, es cierto que, bueno, en- aquí en Ginebra, pero en la Suiza francófona también, la Suiza alemana también, los servicios de adicciones eh, estaban dentro del departamento de salud mental, pero al mismo tiempo tienen como una cierta autonomía, ¿no? Lo cual me parece que está bien, porque hay cierta especificidad, ¿no? Am, y hay colegas también psiquiatras que no les interesa tanto el trabajo en adictología y que están muy cómodos de saber que, bueno, hay otros colegas psiquiatras que pueden ocuparse de eso porque se interesan por temas bien específicos en adicciones, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, ahí está la historia siempre local de cada lugar, cómo las adicciones se fueron un poquito insertando en cada lugar, ¿no? Eh, eh,
es cierto, por ejemplo, cuando yo hice la residencia en el Lanús, por ejemplo, contando la historia argentina, en la época que yo hice la residencia, había en el Lanús un servicio de alcoholismo ambulatorio, pero empezaban a llegar pacientes también con toxicomanías, años 80. Y en esa época la respuesta era no nos ocupamos de adictos aquí, de toxicómanos, y en la sala, sobre todo, no internar adictos. Y recuerdo un paciente que se inyectaba muy grave y que trataba de internarlo. En esa época estaba el Cenarezo, recuerdo, no había lugar, y el único lugar donde lo pude llevar fue al Borda, que había camas, lo acompañé en una ambulancia, y el recuerdo que me quedó fue muy traumático, porque entramos en una sala donde había 6, 7 camas, año 84, ¿no? 84. Y bueno, hubo 2 personas sin guardapolvo, nada, no sé ni quiénes eran, que lo ataron directamente a una cama, en presencia mía. Acá es así, admisión, bueno, o sea, claro, ese tipo de psiquiatría es algo terrible, ¿no? Es la contención de entrada, ¿no? Con un paciente que quería tratarse, o sea, justamente lo que hay que evitar, ¿no? O sea, un paciente que quiere tratarse hay que darle la chance de tratarse. Bueno, eran años, todo eso fue evolucionando. Resumo un poco. Paso a Francia. Francia, hice la formación de psiquiatra. Trabajé en Santan, un servicio donde había una consulta para adicciones. Como había una consulta para adicciones, se internaban también adictos o toxicómanos en el servicio. O sea que el hecho de que haya una consulta ya creaba una apertura al tema. Eran los años en donde empezaba el SIDA en Francia, entonces los pacientes que se internaban solían tener el SIDA. Luego hice un par de años en el hospital psiquiátrico de Villebrard, y una vez recuerdo también algo bastante violento, una paciente heroinómano, enferma del SIDA, que venía para una desintoxicación, y la consigna de la jefe del servicio era aislamiento, 1 semana de aislamiento. Desintoxicación y aislamiento. El reglamento es eso. Ni salida ni nada. Bueno, por supuesto, esta paciente que estaba en un estado de salud terrible, soportó eso menos de un día, estar encerrada en una pieza, se fue. O sea, entonces, ¿cómo hacer para que la psiquiatría tenga una apertura a estos pacientes sin desarrollar ese sistema de anticuerpos? Porque además se dice, bueno, es para proteger a los otros, para que no haya tráfico, y además, porque si no va a traficar, va a consumir, o va a salir, va a fugarse, no sé. O sea, luego se caen en extremos de contención que no van a ayudar a tratar a estos pacientes. En Francia trabajé en el Hospital Marmottan, que era un hospital solamente para toxicómanos, varios años, dirigido por Olivenstein, porque bueno, él se dio cuenta que con este tipo de psiquiatría era difícil internar a esos pacientes. O sea, logró apoyo para crear un hospital con un ambulatorio y 20 camas para adictos, toxicómanos en esa época. Internaciones voluntarias, y la puerta estaba siempre abierta. Si un paciente no soportaba más, quería irse, ningún problema, se puede ir a cualquier momento. Y que eso creo que era algo interesante, ¿no? Para ver cómo se puede imaginar dispositivos también hospitalarios sin algo compulsivo, sin algo de crear, también darle las ganas al paciente que se trate en un lugar donde se lo respeta y va a ser respetado, ¿no? Nelson, Sí, no, creo que vale la pena, sobre todo para las personas que nos están escuchando, porque justo te referiste un poco a la organización sí, y a la respuesta de la psiquiatría. Si podés compartir por lo menos unas palabras sobre Annie Minogue, que sí, por ahí Animi es no. Sí, Animi no, es cierto que trabajando en Francia leí textos de ella que me interesaron mucho, una manera, en Francia en esos años, principios de los años 90, había una oposición total a los tratamientos de sustitución,
O sea, los heroinómanos había que desintoxicarlos y de luego que hagan una comunidad terapéutica o una psicoterapia, o que, bueno, dejar la droga como primer medida y única medida. Y en Marmotán yo veía pacientes que habían sido internados 14, 15, 16 veces, y que cada vez que venían en peor estado. O sea, esta cuestión de la, la abstinencia y la abstinencia. Y Animino, y en Suiza se veía los tratamientos de sustitución con metadona como una posibilidad de tratamiento diferente, donde se le daba al paciente heroinómano la posibilidad de tener un tratamiento de sustitución, sin considerar eso como una manera de drogarse, pero como una manera de tratarse, y al mismo tiempo que hacía el tratamiento de sustitución con metadona, servicios consultas con enfermeros, con psiquiatras, con psicólogos, grupos, en fin, internaciones si eran necesarias. O sea que Animino creó digamos, se dio vuelta a su camiseta. Ella había sido durante muchos años adepta de la abstinencia como único método, y incluso del psicoanálisis como desintoxicación y psicoterapia enseguida, y se dio cuenta de las limitaciones de este único modelo único de tratamiento, y adoptó, bueno, crear también un tratamiento de sustitución en su servicio público, y una unidad hospitalaria también para pacientes en crisis o desintoxicaciones. O sea que el servicio ofrecía a la vez posibilidades de desintoxicación ambulatoria hospitalaria, pero también ofrecía posibilidades de tratamiento de sustitución. O sea, creó un tratamiento de sustitución con metadona, y luego en el año 95 en Suiza empezaron también los tratamientos de sustitución con heroína para pacientes que no reaccionaban, no iban bien tampoco con la metadona. Y en Ginebra también se creó un programa de prescripción de heroína. Animino, bueno, tenía una formación de psiquiatra, también en psicoterapia, de formación incluso analítica, y luego hizo una formación en salud comunitaria, salud pública, o sea que se fue interesando también por todas las cuestiones el acceso a los tratamientos, la diversificación de tratamientos, la variedad de posibilidades que se pueden ofrecer a un paciente, el respeto también al derecho del paciente. Y bueno, luego ocupó un puesto en la salud pública de Ginebra, se la nombró incluso responsable de la salud pública del cantón de Ginebra, o sea que dejó el servicio de adicciones. Pero bueno, su trayectoria, su evolución son muy interesantes. Ella incluso publicó un libro en francés que se llama Yo acuso, las mentiras que matan a los toxicómanos. Las mentiras que matan a los toxicómanos hay una sola manera de tratarlos, es desintoxicarlos y nada más. O sea, denunciaba esa especie de falta de apertura, de diversidad. Y el libro fue publicado en el 96, y ahora justamente con colegas del Hospital Álvarez, Alejandro Brain, Karina Gateño y la editorial Casa de Criaturas, hay un proyecto de poder editarlo en Argentina también, para ver cómo se fue dando esa apertura, ¿no? De la salud mental, de la psiquiatría, a un abordaje más abierto, más diversificado en las adicciones, ¿no? Y bueno, por supuesto, Animino es también el apoyo a la política de reducción del daño, ¿no? Ella tuvo también un rol activo en Ginebra, y el programa de reducción del daño de Ginebra fue agrandándose. Antes era un bus que distribuía preservativos y jeringas estériles a los toxicómanos, y luego en el 2000 se creó una sala de consumo con un equipo de educadores, enfermeros. Es un programa de reducción del daño de bajo umbral, donde los usuarios, porque no son pacientes, son personas que consumen, van allí a consumir el producto que ellos traen en una sala de consumo, donde pueden o inyectarse, o fumar, o esnifar. Hay un enfermero que está en la sala, y otros miembros del equipo que están en la sala de acogida, de recepción. Es un lugar también que pueden incluso tomar algo, leer el diario, ducharse.
y es como un dispositivo de contención, ¿no? De recepción, de acogida, de contención a personas en situación marginal, ¿no? A la vez pueden servir también ese dispositivo de trampolín hacia lugares de tratamiento, porque ven personas que están en situación de gran dificultad y les pueden decir, mira, te podemos conectar con tal persona en el servicio de adicciones, en fin, hay No, todo también Un lugar extraordinariamente vital que tuve ocasión de conocer en Ginebra cuando lo visitamos juntos, ¿no? Es decir, donde el drama de la vida de esas personas, la ternura de quienes los atendían, el ambiente existente, ¿no? Pero había un comentario que quería hacerte y enseguida te dejo la palabra, Fede, y vamos terminando, que nos quedan unos 5 o 10 minutos como máximo de nuestra emisión. Es que este tema, tal como vos lo presentás, desafía completamente toda dicotomía cartesiana mente-cuerpo, ¿no? Es decir, más que en cualquier otro aspecto de la psiquiatría, acá está involucrado el cuerpo de una manera muy particular, tanto simbólico como real, ¿no es cierto? Y como formando parte integral del tratamiento. De tal manera que este enfoque que vos proponés, digamos, me gusta llamarlo antropológico, ¿no es cierto? Porque abarca todos los aspectos de lo que puede tener que ver con una ciencia del hombre. Y la otra cosa es que haciendo pendant con el concepto de patología dual, estas personas que sufren estos trastornos también caen bajo un estigma dual, ¿no? Claro. Porque está el estigma histórico que existe sobre la enfermedad mental, pero también el estigma histórico que existe sobre el consumo de sustancias como vicio, ¿no? sí. Entonces son locos y viciosos. Lo cual acumula tanto en el entorno para su reinserción, para su tratamiento, como en los equipos, porque los equipos también muchas veces, vos los mencionabas, en algunos aspectos son vehículos del estigma, ¿no es cierto? No están totalmente exentos de Sí. estigmatizar a las personas, vuelven mucho más complejos estos tratamientos en cuanto a las interrelaciones grupales, ¿no es cierto? Y a las posibilidades de inserción social en la recuperación, ¿no? Claro. Sí, es importante lo que decís respecto al estigma, porque claro, el riesgo también es que cada diagnóstico se vuelva un estigma nuevo, ¿no? Uh-huh. Claro, bueno, son duales. Entonces, claro, son duales, hay que darles doble tratamiento, más complejo, más complicado, y van a ser siempre duales, ¿no? Cuando en realidad sabemos que todos los pacientes pueden tener fases de estabilización, donde van bien, donde Uh-huh. viven bien de la vida y aprovechan de la vida. El asunto es poder ayudarlos en esos momentos críticos, ¿no? que atraviesan, sea por el problema de adicción, sea por el problema de descompensación, ¿no? En la salud mental, de padecimiento, ¿no? Uh-huh. Pero no necesariamente de encadenarlos a vida, a un diagnóstico dual y a un tratamiento dual de por vida, ¿no? O sea, con eso hay que tener siempre cuidado, ¿no? Con los diagnósticos y cómo se utilizan, ¿no? Seguramente, Es, seguramente. es cierto que, por ejemplo, Olivenstein, Marmotán, él, bueno, había conocido una psiquiatría muy dura que rechazaba a los alcohólicos y a los psicómanos. Entonces, claro, su preocupación fue crear un lugar donde puedan ser bien recibidos y darles ganas de volver y de hablar de sus problemas y de tratarse. Y bueno, ya era un gran paso, ¿no? Pero es cierto que él claro, estaba muy reticente a todo lo que fuera medicalización. El problema es que luego hubo el SIDA, y con el SIDA la medicalización fue casi forzada, ¿no? Porque Claro, se volvió los imprescindible. pacientes, claro, y se volvió incluso una herramienta para la entrada en tratamiento, ¿no? De muchos pacientes. ¿Ibas a preguntar algo, Fede, o comentar algo para cerrar? Sí, estaba pensando que desafortunadamente, en la realidad, yo creo en la realidad local de Argentina, pero también de muchos países de Latinoamérica, cuando una persona que de casualidad, digo de casualidad porque los que llegan al sistema de salud son un porcentaje minoritario de las personas que consumen drogas. Y
muchas de las personas que llegan al sistema de salud, a una guardia, a una interconsulta, a un turno de salud mental, siguen recibiendo ese comentario que Nelson vos decías hace un rato: mira, acá no se atienden adicciones, vaya a otro lugar. Y esto sigue pasando, con lo cual es una situación que a veces se torna, bueno, uno la menciona porque justamente Vertex publicó un artículo de epidemiología en la Argentina, en donde era digamos, el tercer motivo de consulta de la salud mental. Y yo creo que posiblemente no sea, digamos, arriba ser el segundo o el primero en algún momento. Y entonces creo que mucho, digamos, si bien hay un aspecto muy técnico en tu charla, también hay un aspecto que tiene que ver con esto que decías recién, de cómo recibimos a estos pacientes que existen de todas formas, y que si no los tratamos nosotros, y le hablo a la comunidad de colegas, si no los tratamos nosotros, realmente quedan a la deriva y son personas muy vulnerables que pueden ser sometidas a infinidad de abusos de todo tipo. Entonces, todo paciente que llega al hospital y es rechazado, entra en una deriva de peor evolución. Entonces, creo que por eso esta charla la considero importante también en términos como de política de salud pública y Sí, de la responsabilidad profesional de cada uno de nosotros, ¿no? claro. Sí, por ejemplo, me habías preguntado por Anímino y ella, por ejemplo, veía en la cuestión de la accesibilidad a los tratamientos como un punto fundamental, ¿no? Que el acceso, ¿no? Que sea algo favorecido y no al contrario una barrera, ¿no? Exactamente. No, y agradecerte, Nelson, y Sí, a Juan bueno, Carlos también. no, Bueno, yo les agradezco a ustedes, al contrario. llegamos al final de nuestra primera hora y cuarto de conferencia internacional de Vertex y tuvimos la alegría de tenerlo a Nelson con nosotros, gran amigo, gran médico psiquiatra argentino. ¿Y de qué club eras? De River y de Almagro. Y de Buah. Atlanta también. Y de En Atlanta, bueno, o Atlanta. sea que a la Porque distancia Atlanta se le fui multiplican médico de las sus... inferiores cierto tiempo. A la distancia se multiplican las simpatías futbolísticas, ¿viste? Bueno, muchísimas gracias Nelson, muchísimas gracias Fede por este momento tan grato que hemos pasado y las cosas que nos brindaron para aprender sobre este tema y actualizarnos. Espero que pronto nos volvamos a encontrar en otra conferencia internacional de Vertex Revista Argentina de Psiquiatría.